Tele 13 AM. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Bienvenidos a Tele 13 AM en este día, viernes 18 de octubre. Fue el inicio de un día que quedó marcado en la historia del país. Lo que vivimos el 18 de octubre parecía una película. Una película, casi una pesadilla. Con cerca de un centenar de evasiones masivas a cuestas, el metro, tras el anuncio del alza del pasaje en el transporte público, se transformaba en el foco de un malestar que terminó por paralizar la red completa en una acción inédita. Fue una decisión dura, pero creemos que permitió salvar vidas. Una cadena de hechos, algunos de ellos extremadamente violentos, que generaron un fuerte remesón en nuestra sociedad. Acá hay una mezcla de sueños colectivos, pero con demandas individualistas. Un momento destituyente, ¿no? De impugnación de todos los poderes institucionales. Es el 18 de octubre del 2019, una gesta para algunos, un día que solo esperan olvidar otros. Ese día partía con los ecos de unas 50 manifestaciones que el día anterior se había producido en diferentes estaciones de metro por el alza en la tarifa del transporte público, anunciada el 4 de octubre. La mañana de ese viernes, las evasiones serían masivas y pronto, mucho más violentas. Rodrigo, como conductor de metro, recuerda que no solo el 18 de octubre, la semana completa había sido muy compleja. Pero esa semana era todos los días, era cada una hora, de repente caían estaciones, nos decían salto estación tanto porque había manifestaciones y... Ese 18 de octubre, Metro terminó por sufrir 92 evasiones masivas. Los llamados estudiantiles pronto encontraron respaldo en adultos y juntos comenzaron actos de vandalismo en diferentes estaciones de la denominada columna vertebral del transporte público. Está muy marcado por el cambio generacional. Y ese cambio generacional se da en torno entre el 2000 y el 2010. Yo creo que ahí hay que ir a buscarlo. Es la generación que no tiene el trauma de la dictadura y de la unidad popular y es la generación que no dio el salto que dio en los años 90 el país. Estalló un proceso largo de deslegitimación institucional. Pero las protestas y la vandalización del metro habían partido el jueves de una manera mucho más violenta. Un grupo de personas había destruido los torniquetes de la estación San Joaquín. Las alarmas se habían encendido para el gobierno, recuerda Carla Rubilar. Ese día 17, yo me acuerdo haber pensado muy seriamente que esto era mucho más que a lo que estábamos acostumbrados. Yo miré esto con detención y lo asimilé a los chalecos amarillos de Francia. Yo sentí que había algo mucho más detrás, que teníamos que tener cuidado, que teníamos que mirar literalmente bajo el agua. Porque una cosa es la violencia, que obviamente todos condenamos y que yo de verdad, insisto, espero no volver a vivir, que este país no se permita un 18 de octubre de nuevo. Pero había algo más detrás. Eso no era solamente un grupo pequeño, organizado, tratando de destruir. Era pasto seco. Es una paradoja que resulta ser probablemente el principal motor de equidad social, de equidad territorial, el principal motor de igualdad de oportunidades como el Metro de Santiago, que permite llegar a nuevos lugares de trabajo, a nuevos lugares de estudio, a nuevos lugares de salud, a nuevos servicios, haya sido víctima de esa violencia. En la cronología de ese día, hay que decir que cerca de las 3 de la tarde, las evasiones masivas habían obligado a cerrar la histórica Línea 1 y luego la 2, generando un verdadero efecto dominó en el tren subterráneo. En la línea 2, las estaciones Santa Ana, Cementerios, Los Héroes, Cerro Blanco, Ciudad de Niño y Patronato se encuentran cerradas. Rodrigo Rivas debía entrar a su turno ese viernes a la 1 de la tarde y comenzar a cruzar la línea 5 desde la estación Vicente Valdés a Plaza de Maipú. Cuando ya me tocaba salir de nuevo, miré ahí la pizarra de consigna que teníamos nosotros y decía 1, 2 y 6 cerrada. ¿Tú qué sentiste en ese momento? Y nosotros decíamos que ya le va a tocar a las 5, porque ya así como que
De la 1 cerraron la 1, cerraron las 2 y te empezaron a venir todas las 5. Y empezaron a caer las estaciones cada una. Cayó Maipú, cayó Santiago Buera, cayó San Joaquín, Irarrázaval, Ñubles. Esto sí que supera todo. Realmente ver el destrozo que quedó el lugar, cómo quedó esta estación ubicada aquí en el corazón de Maipú, la plaza de Maipú. Cerca de las 4 de la tarde, 400 buses del Transantiago se comenzaban a desplazar en paralelo a las líneas cerradas, tratando de reemplazar los servicios que a esa hora no se entregaban. ¿Y usted de dónde viene? Vengo de Cerro Colorado, de mi trabajo. De Cerro Colorado. ¿Y usted hacia dónde va? Hacia Maipú. Bueno, horrible aquí en esta... ¿Desde dónde viene caminando más o menos para poder llegar hasta por allá? De arriba de escuelas militares. ¿Cuánto más o menos le ha tomado llegar hasta acá, hasta Ricardo Laya? Todavía tengo que llegar a Peñaflor. Las cámaras hacían foco en el centro de Santiago, en las inmediaciones de la Plaza Italia y en quienes venían del sector oriente de la capital. Patricio Barra vio mucho más que eso como vecino de la comuna de La Florida. Se suspendió la locomoción colectiva y venía mucha gente por las veredas caminando. Trajimos incluso algunas personas, señoras que venían y que no tenían locomoción desde allá de la avenida Osa. Una señora iba a La Pintana, otra iba a Gran Avenida, señoras de trabajo, empleadas del barrio Alto, todas venían de vuelta a la casa. 2,5 millones de capitalinos que habían ocupado el metro por la mañana adelantaron su salida del trabajo. En diferentes sectores había barricadas, enfrentamientos esporádicos con fuerzas especiales de carabineros, ataques a estaciones de metro. Hemos invocado la Ley de Seguridad del Estado para todos aquellos que resulten responsables de causar daños en los bienes del Metro de Santiago y al mismo tiempo impedir que éste pueda desarrollar normalmente su funcionamiento. Según el Cuerpo de Bomberos de Santiago, el pulso de lo que ocurría afuera se tradujo en cerca de 30.000 llamadas telefónicas solo ese fin de semana. A las 18:30 horas, a las 6:30 de la tarde, hablando con los comandantes y con el superintendente de la institución, les informé que iba a tomar la decisión de acuartelar al Cuerpo de Bomberos de Santiago con las 22 compañías. La noche del 18 de octubre comenzaba con la red de metro paralizada. Una multitud en las calles tratando de llegar a sus casas. Ataque a 8 comisarías, según la Intendencia. Barreras y peajes de pórticos de autopistas vandalizadas. Y 18 saqueos a supermercados, farmacias y bencineras. Tenemos imágenes de un incendio, ¿no?, en el edificio de Enel. Sí, está siendo ampliamente difundido también a través de distintas grabaciones en redes sociales de un fuego que se aprecia en el edificio institucional de Enel. Esa imagen es más de cerca y es bastante impresionante lo que se está viendo en este instante. Pero yo debo reconocer que si hay un momento de un punto de inflexión, para mí como intendenta, donde yo ya empecé a hacer llamadas para decir yo creo que no estamos dando abasto para poder restaurar el orden público, fue la imagen de cerca de las 10 de la noche de la quema de la Torre de Enel. Yo creo que si hay un antes y un después es esa imagen, sin lugar a dudas. Las imágenes de ese momento daban cuenta que el edificio se incendiaba hasta el piso 17. Los antecedentes preliminares advertían que había 40 personas en su interior. La urgencia era evidente. Estas imágenes inéditas hasta ahora dan cuenta de cómo un grupo de bomberos tuvo que entrar y generar ventilación. Con pesados equipos comenzaron a subir a una caja de escalera en llamas. Carolina era la teniente a cargo de uno de los primeros grupos que llegaron en ese momento. Más que temor, yo creo que es tener la incertidumbre de poder lograr el objetivo principalmente, de poder llegar rápidamente a la emergencia, de poder terminar la emergencia. Principalmente eso, yo creo. ¿Costaba en ese momento? Costaba bastante porque había mucha gente en la calle, muchas barricadas, gente que si bien nos ayudaba, pero en alguna forma también se acercaba mucho a nosotros, nos pedía ayuda. Hasta ese momento habíamos visto incendios de ese tipo en Europa, en Oriente, en Asia, que
son incendios que uno lo percibía muy lejano, que era difícil que a uno, o acá en Chile, o en Santiago particularmente, nos pudiéramos encontrar con un incendio de esa característica. La ex intendenta recuerda ese momento como el instante en que se vieron sobrepasados. Y si las circunstancias eran tremendamente complejas, hubo un hecho que no ayudó. A través de las redes sociales comenzaron a trascender estas imágenes. El presidente de la República era fotografiado en una pizzería en el sector oriente de la capital. Después se supo, tras su llegada al Palacio de Gobierno, que era el cumpleaños de uno de sus nietos. La explicación fue la explicación que dio la ministra vocera de aquel entonces, que tenía que ver con algo que es real, que al presidente sus nietos son su vida, y que había ido a verlo, y me consta que había estado monitoreando toda la situación todo el día, porque habíamos estado en contacto todo el día, que había ido a verlo, a saludarlo y había vuelto. Si usted me pregunta, y lo dijo el mismo presidente, él no lo volvería a hacer. Desde las 10 de la noche en adelante el impacto se trasladó por Vicuña Maquena al sur, sobre todo porque desde las estaciones Macul a Protectora de la Infancia cedían al fuego. Patricio, vecino de la estación Los Quillayes, pudo ver todo en primera persona. Que no son momentos muy felices que recordar. Yo debo reconocer que los vecinos se portaron a la altura. ¿Ustedes organizaron esta noche? No organizamos, pero nos juntamos los vecinos, los varones, en general salimos a cuidar, conversamos incluso con los manifestantes, porque aquí no se trata de armar grupos en contra ni hacer un conflicto, no. ¿Qué diálogo se producía ahí? Nos decían de que nosotros no entendíamos por qué éramos personas mayores, que los jóvenes tenían otra idea, que ya estaban aburridos, qué sé yo, de las postergaciones, del CAE, etcétera, etcétera, cosas que son razonables. Ver que Línea 4 fue la más afectada con esto de quema de estaciones, ver los trenes quemados, saber que un colega quedó entre dos estaciones quemándose porque no pudo salir, es fuerte, no es algo agradable de escuchar ni de sentir tampoco. A un año del 18 de octubre hay muchos que intentan procesar el momento, sus causas y cómo explicar lo que ahí ocurrió. Y entonces la pregunta es, ¿por qué pasó? ¿Cuál es el sentido político de lo que pasó? Y yo creo que una de las cosas que no puede negarse es que lo que irrumpió ese día fue un momento que algunos han llamado con acierto un momento destituyente, ¿no? De impugnación de todos los poderes institucionales. La desigualdad es un problema y por lo tanto es una causa, pero no es la única causa, acá hay muchas otras causas. La pérdida del crecimiento del país es una causa también, que hay que meterla dentro de esto. La falta de meritocracia del país es una causa. El fin del trauma de la dictadura y de la unidad popular es una causa. El fenómeno de las redes sociales es una causa. El presidente de Metro nos relata que aquí, en la sala de crisis, es que partieron a las 6 de la mañana de ese 18 de octubre y se fueron de madrugada al día siguiente. Ahí vieron como 118 de las 136 estaciones que tiene la red sufrieron ataques y lo más doloroso, como 25 de ellas fueron incendiadas. ¿Qué termina por simbolizar para ti el 18 de octubre? El 18 de octubre es probablemente el día más triste en la historia de Metro, un día de dolor, de sufrimiento y que da inicio a una historia. Una historia de trabajo, de esfuerzo y que va a quedar marcado para siempre. Cuesta creer que un año después las historias sigan tan presentes como esas primeras horas para algunos protagonistas que vivieron hechos que recién ahora comienzan a ser desclasificados. Pero aunque el 18 de octubre es solo un día, tuvo y tiene aún muchos efectos. Yo creo que así como hablamos del 18 de octubre, en el futuro vamos a hablar del 15 de noviembre. ¿Qué pasó el 15 de noviembre? Que las fuerzas democráticas de este país, no olvidemos que quedó fuera el Partido Comunista y parte del Frente Amplio, las fuerzas democráticas del país lo que hicieron fue encauzar un problema mayor de la institucionalidad. Aquí había un problema que se iba agudizando y que se agudizó tanto que estalló. El estallido no soluciona la causa, el estallido es simplemente una manifestación más.
Lo que debemos hacer después del estallido es atender a las causas y solucionarlas. Yo creo que esas causas tienen que ver con la Constitución y que la solución es una genuina nueva Constitución. Cada uno de los incidentes fueron apilados en un archivador, recuerda la ahora ministra de Desarrollo, Carla Rubilar, casi como un testimonio gráfico de lo que seguía ocurriendo en las calles. Llamo al presidente y le digo, presidente, no nos da, no podemos más. O sea, tengo un listado de destrozos que nunca imaginé vivir. Y me pregunta, ¿dónde está usted? Y le digo, en la Intendencia. Cruza. Y cerca de las 11:15 crucé con una carpeta bajo el brazo de todo lo que había recopilado de destrozos del día entero. El presidente me ve llegar y me pregunta si tengo todo el listado de destrozos documentado, a lo cual yo le contesto que sí. Me acuerdo que le dice al subsecretario Villa, fundamenta el decreto de excepción con los datos que trae la intendente. La interrumpimos, senadora, porque el presidente de la República precisamente comienza a hablar. Escuchemos. Y haciendo uso de las facultades que como presidente de Chile me otorga la Constitución y la ley, he decretado estado de emergencia en las provincias de Santiago y Chacabuco y en las comunas de Puente Alto y San Bernardo, en la región metropolitana. Ese día hubo 5.479 carabineros en las calles. El INDH argumentó 17 acciones judiciales por torturas y apremios ilegítimos en contra de detenidos. El metro quedó con 118 estaciones vandalizadas y pronto se decretó por primera vez desde 1987 un toque de queda en Santiago para el sábado 19 de octubre. El inicio de otra historia, una que para muchos se está escribiendo recién en sus primeras hojas.